Queridos estudiantes, hoy es 30 de marzo del 2022 y vamos a comenzar nuestro encuentro semanal por Lengua Española 1. Esta semana estamos en la primera semana del eh, segundo lapso y vamos a tratar el tema, mejor dicho, ya se ha tratado, nosotros vamos a conversar un poco sobre él, responder preguntas sobre todo, sobre texto y discurso. A ver si ha llegado alguien. Um, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, 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 yo estoy bien. Estoy medio impresentable, pero bien. Dentro de un rato, cuando me canse de mi propia imagen, si ninguno de ustedes pone la suya, entonces ya quitaré la cámara y se arregla todo. Profesor, es un paso muy grande. Bien. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué noticias hay? Hace un rato yo me estaba acordando de la época de las clases presenciales, en que yo les decía a los estudiantes, bueno, normalmente se lo decía a los del primer año cuando se estaba haciendo el recibimiento, la bienvenida a los nuevos estudiantes en el auditorio, y bueno, a veces me tocaba participar a mí, y yo les decía, así que el lunes, cuando les toque clase conmigo, aquellos a quienes les toque clase conmigo, no se atrevan a llegar a la clase sin haber leído el periódico. Y entonces aparecían los muchachos con el periódico en la mano. Eh, Muy bueno. Después aprendían que no hacía falta que fuera el periódico impreso el que leyeran, que podía verse en internet, que se podía oír la radio, la televisión, etcétera, e incluso Twitter, pero Twitter vino más tarde. Y entonces ahora que digo, ¿qué noticias me tienen? Me acuerdo de eso. Muchas veces yo digo, ¿qué noticias me tienen? Quiero decir cómo les ha ido, y muchos estudiantes entienden que tienen que recitar las noticias que han leído esa mañana, porque solamente esa mañana la leen o las oyen. ¿Qué cuentan? Buenas tardes, señorita Maita. Siempre tenemos que pasar por este momento en que yo digo, no, si la cosa va a ser así, vamos a tardar pocos minutos en terminar. Nadie dice nada. Yo acabo de decir, para que quede grabado, que esta semana nos toca hablar, aunque en realidad no es tratar el tema de lleno, porque ya eso está en el video, de texto y discurso. Y ayer recuerdo haber puesto algunas cosas, algunas lecturas, algunos textos que podían ser interesantes, que se podían revisar con respecto a ese tema. ¿Alguien investigó algo? ¿Alguien quedó con alguna sombra en el camino? Aquí está una especie de confusión, no sé si lo será, entre las noticias que quiero que me den de ustedes mismos y las noticias del mundo. La cachetada de Will Smith al presentador de los Oscars. Sí, esa es una noticia muy actual. Profesor, yo sí tengo una duda. A Buenas ver, tardes. buenas tardes. Que usted en las preguntas que nos dejó en el foro nos dice que cuándo se diferencia un texto de un discurso. Sin embargo, en el video que nosotros tenemos en el módulo nos dice al principio que ambas cosas son lo mismo. Ahora tengo yo una duda.
Yo dije eso, yo hice preguntas. Yo hice semejante pregunta. Qué extraña esa pregunta. En el, en Qué el extraña. foro, Yo pregunté cómo se diferencia. no, ¿cómo se diferencia? O sea, no le tengo tal cual la cita de su pregunta. Ok, ok. Pero eso está muy bien, eso está muy interesante, porque pueden llegar a ser lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. ¿No leíste nada al respecto? Leí un poco, pero quedé con esa duda. Ah. Bueno, ustedes más o menos saben lo que es un texto. Un texto es un grupo de oraciones, que son más bien un grupo de ideas que componen una idea más grande, eh, que hablan de un tema, que tiene una coherencia, una cohesión, que tienen una efectividad, una aceptabilidad. Para algunos son, eh, ya voy a leer eso, Busnego. Para algunos será más aceptable que otros, unos textos más que otros, etcétera. Un texto es una producción hablada o escrita que tiene un contenido, una forma, etcétera. Y el discurso puede ser un texto, sí. Si usted habla del discurso que dio el presidente anteayer en la noche, sí. Ese discurso es un texto, pero es un discurso porque se le llama así a lo que se llama así en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del presidente, da un discurso. Dirige unas palabras a la gente, eso se llama discurso. Pero en lingüística, perdón, No, continúa, continúa. no entendí. Pero en lingüística, la palabra discurso envuelve muchas cosas, abarca muchas cosas. Por ejemplo, abarca totalmente el término texto y otros que están por encima. Un discurso se supone que es, ahora voy a improvisar una definición porque hay, perdón, que me avisan que aquí hay alguien que quiere entrar. Voy como a improvisar un concepto. Eh, un discurso es un conjunto de textos. Wow, se me acaba de ocurrir eso. Pero es también algo que está por encima de eso. Es también una posición que uno tiene con respecto a los textos, con respecto a las ideas que están en los textos. También una forma de hablar, una atmósfera que hay alrededor de los textos que uno produce, ¿no? Que produce la misma persona, que produce la misma organización, que produce el mismo grupo, produce el mismo tipo de gente. Por ejemplo, uno puede hablar del discurso de un escritor. Uno habla, por ejemplo, del discurso político de Julio Cortázar, que no es político, es escritor, es un artista, pero tiene un discurso, él habla de esa forma, él se expresa así acerca de esto y de aquello. O sea, tiene más o menos la misma posición con respecto a esto que con respecto a lo otro. Tiene más o menos la misma posición o el mismo tipo de posición. Dice más o menos las mismas ideas con respecto al arte, con respecto a la política, con respecto al deporte, ¿no? Y entonces, en medio de esas ideas, en medio de esa forma de pensar que tiene el autor, que llamamos discurso, aparecen textos. Aparece un artículo o 25 artículos en un año, aparecen 3 libros, aparece una entrevista que le hicieron y él habló de su manera, a su manera, con su estilo, dando su discurso, mostrando su discurso, es decir, su forma de pensar y su forma de hablar, su forma de decir con respecto a tal o cual tema, y también las ideas que contienen, las ideas que da. Uno puede decir, este es un discurso socialista, uno puede decir, este es un discurso democrático, este es un discurso
fascista, este es un discurso ateo, este es un discurso, ¿cómo que se llama? Los tipos que no quieren gobierno. Los ácratas. No, ácrata no es. Bueno, estaban muy de moda hace 100 años. O sea, de repente me vinieron a la cabeza y no me acuerdo de cómo se llaman. Ya me acordaré. Profesor, ¿Perdón? hola. Hola. Que eso que está diciendo me recuerda a la definición de Vaughan de texto y discurso, porque Estamos hablando de dice que eso. Debe ser por esa razón. el discurso es un multisistema de textos relacionados. O sea, es lo que está diciendo básicamente. Sí. Es un tejido, una maraña de textos, pero también de ideas, ¿no? De actitudes, de palabras que contienen a los textos. O también puedes decir que son un tejido de textos. Los textos son tejidos y además existen los tejidos de textos que conforman el discurso, es decir, nuestra forma de pensar y de hablar sobre todo, sobre cualquier cosa. Esta forma mía de hablar, esta forma en que yo voy diciéndoles a ustedes las cosas, esta forma de unir las ideas, eso forma mi discurso. Y cada vez que yo les hablo es un texto. Y cada vez que yo les leo un texto, estoy incorporando un texto a mi discurso. Bueno, se van tejiendo esos textos, se van enmarañando, se va creando, como dice Gil, un sistema que da forma al discurso, porque es el discurso. Sigo pensando en estos señores cuya filosofía política, cuyo discurso político era el de que no hubiera gobierno. ¿Cómo que se llama eso? Yo sé que ácrata es un sinónimo, porque está el prefijo a, que significa no, y crata, que significa gobierno, no gobierno. Pero hay una palabra que parece también griega, que lo dice mucho mejor quizá. Entonces, Heredia, ¿queda mejor Profe, la cosa? anarquía. Oigo. Sí, solventada la pregunta. Gracias, profesor. Muy bien. Placer. Oí también una voz femenina. ¿Qué me decía? Que si la palabra que buscaba era anarquía. Anarquía, muchas gracias. Muchas gracias. La anarquía, sí. Yo decía, este es un discurso demócrata, este es un discurso anárquico. O sea, los anarquistas solo elaboran textos orales o escritos, eso no importa. Los anarquistas solo elaboran textos que tienden hacia el rechazo al gobierno, a cualquier forma de gobierno, no al gobierno actual, de cualquier parte, ¿no? Al hecho de que, o al ideal de que no exista gobierno en ninguna parte, que el hombre sea tan libre que no se elija ningún gobierno, ni que nadie se erija como gobierno. A ver, Márquez, tienes el teléfono, el micrófono prendido. Entonces, si uno habla así, si uno solo elabora textos en los cuales intenta mostrar a los demás la maravilla que sería vivir sin gobierno, que sería una maravilla social, una maravilla económica, una maravilla incluso en la vida familiar, es decir, que los hijos no le hicieran caso a los padres, por ejemplo. Bueno, y que la familia entera no le hiciera caso al alcalde, porque sobre todo no habría alcalde. Si uno va construyendo textos, y eso puede ser una conversación con un vecino, eso puede ser un artículo en un periódico, eso puede ser un libro, 10 libros. Si uno va construyendo textos en los cuales habla sobre eso y habla de esa forma, y utiliza ese lenguaje y usa esos argumentos,
todo eso constituye el discurso anarquista en este ejemplo, pero también puede ser el discurso democrático, ¿no? Uno habla de democracia todo el tiempo, todo el mundo va a decir, este fulano tiene un discurso democrático, un discurso demócrata. Si uno va construyendo textos que solo hablan del evangelio, por ejemplo, todas las conversaciones que uno tiene, uno inserta ese tema y habla y profundiza sobre eso y menciona cómo es el cristianismo y cómo es Jesucristo, etcétera. Eso poco a poco va construyendo unas ideas, un conjunto, un sistema, un hipersistema que se puede llamar discurso. Ese es mi discurso, ese es mi estilo, esa es mi forma de hablar. Si uno tiene el discurso, si uno usa, si uno elabora, si uno lanza al aire textos que hablan de la juventud, de los estudiantes, bueno, no termina constituyendo un discurso estudiantil. Textos que oímos de los dirigentes estudiantiles son discurso estudiantil, porque hay ya una armazón en la cual se montan todos los textos. Entonces, en ese sentido, los textos son como hiperónimos del discurso. O sea, el discurso es la estructura grande y los textos son las estructuras pequeñas que forman parte del discurso. Los textos también son estructuras más pequeñas, pero son estructuras que también están construidas por otras cosas. Ya nosotros hemos ido conversando a lo largo del año, de lo que llevamos de año, cómo se arman los textos, ¿no? Vamos a seguir. Eso también es una estructura. Los textos están formados, Ya en vamos primer allá lugar, del discurso. por párrafos, y los párrafos están formados por oraciones, las oraciones están formadas por palabras, y las palabras están formadas por sílabas, las sílabas están formadas por sonidos, y dentro de los sonidos incluso se puede seguir subdividiendo la cosa. Perdón, Heredia, ¿qué decías? Disculpe, profesor, que si hay algo más allá del discurso. El infinito y más allá. ¿Qué más va a haber? ¡Ah, caramba! O sea, pero no hay nada. Como lo es el texto para el discurso no lo es para otra cosa. Sí, que me estoy pensando eso. Seguramente, ay, Dios mío, qué pregunta tan sorpresiva. Me deja... Oye, como que no he oído hablar de eso. No se me había ocurrido esa pregunta, no se me había ocurrido esa idea, ni siquiera esa pregunta. ¿Qué puede ser lo que venga después del discurso? Que esté por encima del discurso. Puede ser la lengua. Y por encima de la lengua, el Tiene lenguaje. sentido. Y por encima del lenguaje, será el hombre. Sobre mi caballo yo, sobre yo mi caballo, mi sombrero. Y sobre mi sombrero Dios. O el cielo. ¿Qué era lo que decía? El cielo. Debe ser la lengua. Pero sin duda esa es una pregunta que hay que responderse pronto y que hay que averiguar, cuya respuesta hay que averiguar. Déjenme ver que aquí hay unas preguntas. Mira, y cuando digo que hay que averiguar, quiero decir en primer lugar que yo ya estoy interesado en averiguar, pero que también los estudiantes deberían estar interesados y ya deberían salir corriendo a averiguar para ver si sorprenden al profesor la próxima vez, como acaba de decir Heredia, ¿no? Siempre hay que intentar sorprender al profesor, que se quede con la boca abierta ante nuestra sabiduría. Aquí me pone Busnego. Las preguntas son, Profe, ¿qué diferencia la noción de texto de la de discurso? Yo hice esa pregunta, la voy a eliminar. ¿Cuándo emitimos un texto y cuándo un discurso? Esa pregunta sí es muy razonable. Dime, Márquez. yo tengo una pregunta con respecto al discurso. Siempre cuando se dice discurso, tiene que tener un componente social. Tiene que estar dirigido en manera de conversación. Eso me genera bastante duda porque hay cositas, hay ciertos discursos que no tienen ese componente. Entonces quisiera saber qué es lo que hace ser el discurso un discurso.
Y ahí yo me estaba Si preparando no para es el responder. componente, si no es el componente social. Y ahí me estaba preparando para responderte, pero si tú ya sabes que hay discursos que no tienen ese componente, a ver, ¿cuáles son? ¿Tú has visto ejemplos de discursos que no sean sociales o no sé qué otro adjetivo usaste? Yo, Márquez, ¿qué pasó? ¿Se desconectó Márquez? Bueno, mientras llega Márquez, porque yo quiero que me aclare cómo es que pregunta eso y al mismo tiempo dice que hay ejemplos de discursos que no tienen esos elementos que ella dice. Mientras pasa eso, mientras llega ella, voy a leer aquí algo que pone Gil. Profesor, una persona puede tener distintos tipos de discurso. Lo más normal en una clase en persona, en el aula, es que yo preguntara, a ver, ¿a quién se le ocurre una respuesta? Lo voy a hacer ahora también. Yo tengo mi respuesta, pero a ver, ¿a alguien se le ocurre si es posible que una persona tenga distintos tipos de discurso? Yo creo que sí, ¿Sí? A dependiendo ver, del ¿por qué? contexto en el que se encuentran. Es la respuesta más sencilla que uno puede encontrar, sí. Pensando así, rapidito, uno dice, claro, según el contexto, porque en el momento en que tú estás viendo el partido de béisbol en la televisión, ¿no? En que el tema es el partido, ¿no? El tema son las jugadas, los jugadores, lo que hicieron, lo que no hicieron, el error, el jonrón, ¿no? El hit, etcétera. Tú no te vas a poner a hablar de cocina. Bueno, puede ser que en algún momento haya un paréntesis que hablemos de cocina, que hablemos de política, o que hablemos de lo que sea. Pero en general, durante ese rato, que normalmente son más de 2 horas que uno está viendo un partido de béisbol, y sobre todo si está en el estadio, cosa que yo nunca he hecho, bueno, en Caracas, sí, en Margarita sí he ido al estadio, pero al estadio universitario nunca he ido. Durante el tiempo que uno está viendo el juego, sería muy extraño que uno se pusiera a contaminar, entre comillas, a contaminar ese discurso con otras cosas, ¿no? O con otros temas, con otras ideas, con otros textos, ¿no? Por supuesto, uno puede tener un discurso en un campo o en un contexto y puede tener otro en otro contexto que incluso puede parecer contrario. Fíjense que hay, para poner un ejemplo muy tradicional, ya que se me ocurrió el ejemplo del béisbol, en Venezuela normalmente, antes de esta época reciente, digamos que en la época que llamamos democrática, antes del 98, era así como muy natural que uno supiera que si alguien era ADECO, es decir, partidario de Acción Democrática, iba a ser también magallanero. Y que si era copellano, partidario del partido Copey, iba a ser caraquista. O sea, más o menos se cumplía siempre, ¿no? Por supuesto que no, estas cosas no se cumplen siempre al 100%, pero esto se cumplía bastante. Pues puede ser al contrario también. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a este copellano, magallanero? No, eso de ser magallanero es muy popular. Los copellanos son una gente como aristocrática, que, sí, yo, que ha estudiado mucho, que tiene plata. Esas exageraciones que hace siempre la gente, esos estereotipos. Los estereotipos son un discurso. Entonces, uno puede ser muy conservador, tener un discurso conservador, y caer o llegar o inmiscuirse de vez en cuando en unos contextos y en unos mundos, en unos grupos que pueden ser muy liberales, muy de izquierda, o simplemente muy libres, ¿no? Que no respeten muchas convenciones, muchas tradiciones, etc. Sí, es perfectamente posible que una persona tenga distintos tipos de discurso. Y no tienen que ser contradictorios, pero a veces lo son. Eh, Puede ser, por ejemplo, el asunto del discurso del aborto, a favor y en contra del aborto, ¿no? Normalmente, las personas muy religiosas están contra el aborto.
¿no? Porque sería incoherente, ¿no? Sería incoherente que una persona que tiene como regla el respeto a la vida, ¿no? Desde el inicio hasta el final, bueno, que dijera, no, no importa, sí, está bien, no hay que matar, que hay un mandamiento que dice no matar, pero bueno, si es la hija tuya y tiene 17 años y a ti no te da la gana de que ella se ocupe de eso, que ella te dijo que no, papi, yo no estoy ahorita de ánimo para tener muchachos, bueno, en ese caso sí, ¿no? No, bueno, ahora, si es la familia de otra gente, no, ¿quién la manda a tener el novio y hacer sinvergüenza? Que para. Ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, en estos tipos de discurso, puede ser que haya personas, muy católicas, por ejemplo, que apoyen el aborto. Entonces, religiosamente tienen un discurso y socialmente o políticamente tienen otro. Eso puede suceder. Por supuesto que uno debería intentar ser coherente, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no? No sé si valdrá la pena. Ah, hay un ejemplo muy bueno. Se me acaba de ocurrir un ejemplo muy bueno, muy gracioso. Campos así tan sencillos, tan mundanos como, por ejemplo, el vegetarianismo, son un discurso y son una ideología, ¿no? Porque tienen todos los elementos. Unas personas están convencidas de eso, hablan de eso, construyen textos, e incluso casi se puede decir no, también lo hacen. También hacen propaganda al respecto, también hacen activismo con respecto a eso. Cada vez que tienen la oportunidad propagan esas ideas. Entonces uno se puede decir que tienen un discurso vegetariano, digamos, o cualquiera de esas variaciones que tiene el vegetarianismo. Una persona vegetariana bien podría gustarle mucho tomar, por ejemplo, le gusta el whisky, entonces tiene un discurso, vamos a decir, si es que eso existe, un discurso alcohólico. Puede ser. Por un lado, tiene el discurso de cuidar mucho la salud, por eso solo come vegetales. Por otro lado, puede ser que tenga un discurso que parece contrario del alcoholismo, que no tiene ningún cuidado con la salud. Déjenme ver si es suficiente esa respuesta, que voy a ver que por aquí hay unas preguntas. Aquí había un comentario adicional de Gil que dice, ¿por qué una persona no siempre va a hablar de las mismas cosas en ciertos contextos específicos o va a adoptar las mismas posiciones? Exactamente. Oye, ella se estaba respondiendo. ¿Cómo me gusta la gente que se responde a sí misma? Lo malo es la gente que no lee lo que viene después de las preguntas. En tal caso, sí hay algo más allá de los discursos, ¿no? Porque si los discursos son un entretejido de textos, entonces un entretejido de discursos sería una ideología. Eso es, de ideología. Pusieron en aprietos al profesor. Muy bien hecho. Me encanta esa gente que sorprende al profesor. La ideología. Lo que pasa es que uno puede equiparar ideología con discurso. Ideología política y discurso político, casi. Esto me encanta. Muchas gracias, Gil. Porque si los discursos son entretejidos de textos, entonces un entretejido de discursos sería una ideología, una filosofía, ideología. Filosofía sería un sinónimo que no es exactamente el término, digamos que técnico. Pero todo es elucubración, ya comprendo. No, esa elucubración estuvo muy bien. Yo supongo que va a haber un momento en que hablemos de ideología. ¿En qué momento es que es eso? En alguna semana va a haber algún contenido en que vamos a hablar de ideología, pero ahora no lo preciso, no me acuerdo. Tengo que decirles, por cierto, aquí entre paréntesis, que los videos que van a ver a continuación, a partir de esta semana, el de esta semana hasta el final del año, esos videos ya estaban listos el año pasado. Porque cuando se decidió que comenzáramos otra vez la clase y que comenzáramos en línea, ya había pasado el primer lapso. El primer lapso lo hicimos antes de la pandemia. Cuando decidimos el año pasado que continuábamos, entonces comenzamos el segundo
y luego el tercero. Y a partir del segundo empezamos a grabar videos y a presentárselos a los estudiantes cada semana. Y bueno, ahora que comenzó el año desde cero, un nuevo año académico, no ha hecho falta grabar nuevos videos para segundo y tercero, sino que solo faltaban los de primer año. Esos videos que han visto hasta ahora, de las clases de cada semana, son los videos nuevos que hemos preparado por primera vez para ustedes, que el año que viene servirán para los estudiantes otra vez. Creo que hay alguna otra pregunta. No, no hay. Escrita, no. Ya Zoom acaba de enviar el aviso de que esto se va a acabar dentro de pocos minutos. 9:19. Dentro de 9:15 segundos se va a acabar. Veo que Márquez acaba de entrar otra vez y yo me quedé esperando que me aclarara una cosa para responder. Sí, lo que pasa es que mi internet está muy, muy terrible. Si me puede repetir la pregunta, puede ser que piense y quizás me salve la campana. A ver, yo te decía, no me acuerdo mucho, pero ¿qué ejemplos son esos de discursos que pueden no tener ese elemento? Porque si ya tienes ejemplos, ya te estás respondiendo. Ahí se fue otra vez. No, estoy aquí, estoy pensando en alguno. Porque es que no tengo ningún ejemplo, pero sí sé, me consta, quizás es especulaciones mías de que posiblemente exista algún discurso sin el componente comunicativo, porque como usted ha mencionado, si una ideología se transforma en, por lo menos en parte textual, ¿qué es lo que hace entonces discurso al texto? Es lo que lo hace discurso. Hey, qué preguntas tan interesantes que están haciendo ustedes hoy. Bueno, lo que lo hace discurso es la coherencia que tiene con todo el entramado del pensamiento donde está inscrito. Es decir, todo texto tiene que tener ramificaciones hacia otros textos y hacia el nivel siguiente que existe sobre él, que es el discurso, que lo conectan con él. Es decir, no. ¿Qué me hace a mí ser humano, además del animalito que soy, del ser vivo que soy? Hay unas cosas en mí que me conectan con otro grupo, bueno, con otro no, con un grupo de seres, pero además de ser un ser vivo, tengo características que me conectan con un grupo de seres vivos que son como yo, que tienen también unas características que son las que más resaltan en mí. Vamos a ver qué grupo será ese. ¿Será el grupo de los vacunos? Pues no, porque ellos tienen unas cosas que yo no tengo. Por ejemplo, tienen cuernos, tienen patas, o andan en 4 patas. Tienen una piel, y bueno, que no se le ve por ningún lado la piel, ¿no? Cubierta de pelos. ¿No? Yo también. ¿Será el grupo no sé, de los roedores? No, son demasiado pequeños para ser como yo. Entonces, hay un grupo que es el grupo de los seres humanos que me conecta a mí con otros y que me hace ser eso mismo que yo soy. Eso pasa con los textos también. Hay caracteres, rasgos que tienen los textos que los asemejan a los otros textos, que le dan su característica de discurso. Este texto bien podría no ser muy, por ejemplo, deportivo, pero tiene unos rasgos que si uno los conecta con los textos deportivos otros que conocemos, uno se dice, mira, gracias a estos rasgos que son coincidentes con los otros, podemos decir que el discurso que este texto da es deportivo, que es político, que es vegetariano,
que es una palabra muy curiosa que leí el otro día, terraplanista. Ustedes saben que hay una gente loca ahora, mira, de una estoy diciendo que son locos, que mala práctica. Hay una gente, unas personas, unos respetables señores que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Mentira, que no se ha probado que la Tierra sea redonda, ¿no? Que las pruebas que los demás creemos que son pruebas, que son mentiras. Y entonces el otro día alguien preguntó en Twitter, ¿dónde, ¿dónde creen los terraplanistas que se esconde el sol cuando se hunde en el mar? Era una cosa así, una cosa imposible. Todo el mundo está de acuerdo en que pasa de la forma en que pasa, pero que si la Tierra es plana, entonces eso es imposible. Yo lo que quería era decir la palabra terraplanista. Este texto es terraplanista, es decir, pertenece al discurso terraplanista porque hay otros textos de los cuales estamos seguros que tienen esa característica, bueno, que tienen estas también. Entonces, eso hace a este texto perteneciente a ese discurso. Ahora, la primera vez que hiciste la pregunta, dijiste que si los textos debían tener todo el tiempo ese rasgo del diálogo. Creo que mencionaste la palabra diálogo. No, los diálogos, bueno, pueden existir textos en forma de diálogo, pero no, a veces no es así. Un texto puede ser simplemente la emisión de ideas que hace un hablante, un autor, y que no está hablando con nadie en principio. Y no hay intercambio al principio, ¿no? A la primera, en el nacimiento del texto no hay intercambio, pero puede haberlo después. Puede haberlo simplemente porque es un texto que va dirigido a cierta persona o a ciertas personas, y puede haberlo también porque es un texto que va dirigido a todos y a nadie al mismo tiempo, pero que simplemente uno escribe un libro y uno está pensando, un lector ideal, sí, una persona que quizá piensa igual que uno, pero en realidad uno está lanzando eso a la atmósfera para que le llegue a quien le llegue. Bueno, y si está de acuerdo, y si no, venderá el libro, no sé, no lo leerá más, lo que sea. Uno pone un artículo en el periódico y en principio uno se está dirigiendo a un grupo que ojalá que sea grande, que piensa más o menos así, que tiene más o menos el mismo discurso que uno. Pero en realidad nadie le impide a una persona de otro tipo de discurso, de otra ideología, de otro parecer, que lea eso y que incluso esté de acuerdo, aunque no sea su ideología en general o su discurso. Al final uno concluye que sí, siempre hay interacción social o siempre es posible que la haya, porque estoy diciendo, no pone un texto en el periódico y bueno, eso es para comunicarse socialmente. Una persona le lanza un mensaje a muchos. Puede ser que algunos de esos respondan, porque sobre todo en esta época y antes de que llegaran las redes sociales, ya los periódicos permitían, ¿no?, contacto entre el público y el autor de un artículo, de una noticia o de lo que fuera. Y con los libros siempre ha sido así. Es decir, antes de esta época más reciente en que es muy fácil comunicarse, sin embargo sigue siendo difícil, ya los lectores colmaban las editoriales de cartas y esas cosas. Ya los cantantes de otros países recibían cartas de mucha gente de otros lugares. Chicos, queda menos de un minuto. Creo que vamos a cortarlo aquí y vamos a empezar otra vez. ¿Okay?